tipo de acciones y actitudes debe tener alguien que se llama a sí mismo ciudadano responsable? En la modernidad, ser ciudadano es mucho más que formar parte de la sociedad, depender de un gobierno o cumplir con las normas y leyes establecidas. Ser ciudadano implica que la persona participe en la vida de la comunidad, que se preocupe por su bienestar y por el del resto, y que aporte al progreso social al que pertenece. Estos puntos deberían ser características propias de todas las personas que viven en comunidad, pero lamentablemente no lo son. Es así como se hace necesario generar una cultura ciudadana, responsable, para que todos los actores de la sociedad en conjunto provoquen cambios benéficos en todo el mundo. Mantener el respeto por el otro, cuidar del medio ambiente y participar en la vida comunitaria son algunos de los puntos que caracterizan a un ciudadano responsable. Características de un buen ciudadano. Conocer la situación geográfica, las riquezas culturales y naturales del lugar. Son puntos fuertes y débiles. Ayuda también a formar la identidad. Pensamiento crítico. Actualmente, un ciudadano puede tener acceso a mucha información y una amplia diversidad de opiniones. Un buen ciudadano analiza esa información exigiendo pruebas y argumentos. Por ejemplo, en el desarrollo de una cultura cívica de la ciudadanía, el gobierno local debe estimular la educación cívica ciudadana, comenzando en edades tempranas y predicando con el ejemplo. Todas las características de un buen ciudadano solo tienen sentido en un contexto de cooperación con sus ciudadanos, para no limitarse a simples acciones individuales. La cooperación con otros ciudadanos permite lograr modificaciones significativas para toda la comunidad. De manera individual, un buen ciudadano siempre se mantiene dentro de los límites de la ley, pero al mismo tiempo puede organizarse colectivamente para promover cambios en la legislación, para que la misma sea más acorde al respeto de la diversidad, los derechos humanos, el medio ambiente, etc. En una ciudadanía, las decisiones que se toman y todo lo que sucede afecta de manera directa o indirecta a todos sus habitantes. Es por eso que los ciudadanos debemos estar conscientes de los efectos que nuestras decisiones puedan tomar. De la misma manera, debemos comprender que una ciudadanía responsable está conformada por ciudadanos y ciudadanas que cumplen con sus obligaciones y hacen cumplir sus derechos. Los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad en las decisiones que nos afecten a todos, participando de forma activa y propositiva. Y siempre tener en cuenta que habrá distintos puntos de opinión entre los ciudadanos, pero en vez de generar conflictos, tomarlos como una ventaja para mejorar, creando acuerdos y descensos que nos beneficien a todos. Concepto de responsabilidad. Implica la capacidad para responder siendo receptivo hacia los otros y responsable consigo mismo. La responsabilidad en un entorno democrático está relacionada con la práctica de la democracia. Esta práctica va más allá del ejercicio del voto e implica la participación en el proceso democrático a todos los niveles, incluido el debate, la lucha contra los prejuicios, las desigualdades y la contribución al desarrollo de la sociedad. La responsabilidad, como práctica democrática, conlleva la capacidad para reconocer las cualidades de los demás, voluntad y las aptitudes necesarias para tratarlos como personas con derechos. Además, nos ayuda a comprender que nuestras acciones pueden contribuir a crear las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar todo su potencial humano.
Estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una imagen, idea o modelo, generalmente asociado a un grupo social, que es atribuido a sus conductas, a sus cualidades y a sus habilidades, así como otras características que lo identifican y que por lo general son inmutables. La palabra como tal se compone de las raíces griegas, otepeos, estéreos, que significa sólido, y turok, tipos, que traduce impresión o molde. Los estereotipos, en este sentido, son un conjunto de ideas, actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas de manera general e indiferenciada a determinados individuos, catalogándolos y encerrándolos dentro de ciertas categorías sociales, ya que sea debido a su nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia. Por esta razón, las concepciones estereotipadas acerca de las personas pueden llegar a confundirse con los prejuicios, con las ideas y opiniones preconcebidas, ya que los estereotipos pueden acabar por convertirse en etiquetas peyorativas o despectivas, que causan un impacto negativo en los demás. Asimismo, los estereotipos pueden verse como las suposiciones inmediatas que sin rigor ni profundidad nos hacemos a partir de la consideración de determinados aspectos superficiales de una persona, como la apariencia, el nivel de ingresos, el comportamiento o la sexualidad. Así nos encontramos con ciertos personajes estereotipados, como por ejemplo los frikis, los nerds, las rubias, los científicos locos, los artistas atormentados, entre otros. El estereotipo, no obstante, también puede derivar en ciertas actividades indispensables como la discriminación, la intolerancia hacia aquellos que son de una raza distinta, que vienen de otros países, que profesan otras religiones, que tienen inclinaciones sexuales diferentes como el racismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa o la homofobia, respectivamente. Sin embargo, también existen estereotipos positivos, como por ejemplo el de los jugadores de fútbol brasileños, que siempre son de gran calidad, profesionalismos que inspiran. Por su parte, en los medios de comunicación y la publicidad es común que las personas que trabajan en ellos respondan a determinados estereotipos. En la informática, el estereotipo es un concepto dentro del lenguaje del modelo unificado que se utiliza para encapsular el comportamiento. Por lo tanto, un estereotipo se utiliza como un vehículo para comunicar los requisitos de software y diseños, y carecen de la actual connotación negativa que se le da en el uso general. En los comerciales suelen reproducirse determinados estereotipos a los cuales el público está habituado: la bella, el galán, el comediante, etc. Originalmente, un estereotipo era la impresión tomada de un modelo de plomo que se utilizaba en imprentas, en sustitución del tipo original. De ahí un estereotipo sea la impresión o marca sólida que la apariencia de las personas, su ropa, su conducta, su cultura o género. Educación física es la clase que la mayoría de los estudiantes de secundaria más esperan, porque es en donde pueden relajarse y pasar un buen rato. Es solo diversión, no obstante, solo si eligen las actividades que los alumnos podrían disfrutar. La actividad física es cualquier movimiento por pie. Realizar una actividad física significa moverse. El ejercicio es uno de los elementos más necesarios e importantes para llevar un estilo de vida saludable, de que es una de las mejores maneras de poner en movimiento al organismo, gastando las energías que se acumulan debido al consumo de productos grasos y estimulando el funcionamiento adecuado de todos sus. Además, como se considera que el ejercicio no es a nivel físico, sino también mental. Los beneficios del ejercicio es que aumenta la resistencia a la fatiga e incrementa la capacidad para el trabajo físico y mental. Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental.
mejora la capacidad para conciliar el sueño y provee una manera sencilla para compartir actividades con amigos, familiares, contribuyendo a mejorar aspectos sociales. Ofrece mayor energía para las actividades diarias, tonifica los músculos e incrementa su fuerza, mejora el funcionamiento de las articulaciones y contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario. Algunas de las ventajas de la educación física son: elimina grasas y previene la obesidad, aumenta la resistencia ante el agotamiento, previene enfermedades coronarias, mejora la amplitud respiratoria y la eficacia de los músculos respiratorios, mejora el desarrollo muscular, favorece el crecimiento, regula el estreñimiento provocado por los malos hábitos con el sedentarismo, aumenta la capacidad vital, tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos, mejora los reflejos y la coordinación. Algunas desventajas podría ser que si realiza ejercicio físico sin control, con técnicas defectuosas, posiciones inadecuadas, sobrepasando los límites, podríamos causar serios daños y lesiones en nuestro organismo. Retos del desarrollo personal y social. El propósito de este tema es que conozcamos las diversas formas de interacción entre los individuos y los grupos, sus problemas y la superación de estos mediante el diálogo y la comunicación, en un escenario en el que siempre estarán presentes los derechos humanos. Para esto es necesario la interacción de los 7 retos, que son: 1. Escuchar más detenidamente. 2. Explicar tu intención en la conversación. 3. Expresar más claramente y completamente. 4. Traduciendo las críticas y las quejas en peticiones. 5. Haciendo preguntas de manera más abierta y más creativa. 6. Expresando más aprecio, gratitud, apoyo y agrado. 7. Adaptando la perspectiva de aprender. El ser humano necesita de grupos sociales para vivir, desarrollarse y descubrir capacidades. Esta necesidad nos lleva a formar parte de un grupo. Pero, ¿qué es un grupo social? Un grupo social es un sistema formado por un conjunto de individuos que desempeñan un rol social dentro de una sociedad. Este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es duradero. Las personas dentro de él actúan de acuerdo con las mismas normas, valores y objetivos acordados y necesarios para el bien común del grupo y la persecución de sus fines. Se puede definir a partir de una serie de variables mensurables en el nivel económico, laboral, educativo, etc. Así como en los grupos, también es necesaria la participación en la vida de la comunidad, ya que es la mejor herramienta para transformar el entorno físico, político y social. Es una herramienta indispensable para alcanzar el pleno desarrollo. La materia y sus estados de agregación. La materia es todo aquello que tiene masa y peso y ocupa un lugar en el espacio. Impresiona a nuestros sentidos y experimenta el fenómeno de inercia, resistencia que ofrece a cambiar de posición. La materia está formada por ciertas partículas elementales que se combinan para formar átomos, que a su vez se combinan para formar moléculas. La materia no es todo igual, ya que posee diferencias de forma y estructura interna. A distintas de las clases materias se les llama materiales. Existen 4 estados de agregación de la materia. La agregación de la materia son una forma de definir el comportamiento de las moléculas que forman una sustancia o un compuesto. Los estados son líquido, sólido y gaseoso y plasma. El estado sólido es uno de los más observables, ya que las propiedades de los sólidos son masa constante, volumen constante y forma constante. En este caso, las partículas que lo constituyen tienen una gran cohesión y por ello son capaces de adoptar formas bien definidas.
las moléculas se encuentran ordenadas y perfectamente juntas. El estado líquido. Las propiedades de los líquidos son masa constante, volumen y forma constante. La forma es un poco más variable. Se trata de un estado de agregación de la materia en el que tenemos un fluido incomprensible, es decir, mantiene su volumen hasta su rango bastante elevado de presión. Las moléculas de líquidos se mantienen unidas entre sí en enlaces intermoleculares. Por ejemplo, en el caso del agua, las moléculas se encuentran unidas mediante puentes de hidrógeno, y por ello ésta tiene tanta tensión superficial. Las partículas del líquido tienen que adoptar la forma del recipiente que los contiene, pero no se expanden ni se dispersan para llenar cada espacio del contenedor. Los líquidos suelen tener una densidad constante. El estado gaseoso. El estado gaseoso puede resultarnos el más peculiar de todos. Las moléculas gaseosas no crean enlaces entre sí, por lo que éstas tienden a separarse y expandirse. A diferencia de los líquidos, los gases son fluidos altamente compresibles, que además sufren grandes cambios de densidad cuando las condiciones de temperatura y presión cambian. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Por ello, las propiedades de los gases son masa constante, volumen y forma variable. Las moléculas que componen un gas se mueven de forma constante y desordenada, por lo que chocan entre ellas y contra las paredes del recipiente que lo contienen. El volumen que ocupa un gas varía con la temperatura. Si mantenemos la presión constante de tal forma que aumenta con la temperatura y viceversa, el volumen disminuye si lo hace la temperatura. El plasma es un estado de la materia en el que prácticamente todos los átomos están ionizados y con la presencia de una cierta cantidad de electrones libres, no ligados a ningún átomo o molécula. Es un fluido formado por electrones e iones positivos. Esto hace que el plasma sea conductor eléctrico y que corresponda fuertemente a los campos electromagnéticos. El plasma presenta unas propiedades diferentes de los sólidos, líquidos y gases, por lo que es considerado como otro estado de la materia. Puede presentarse de diferentes maneras, como en nubes, gaseosos neutros, como se observan en el caso de las estrellas, en forma de gas. El plasma no tiene una forma o un volumen definido, pero bajo la influencia de un campo magnético puede formar estructuras como rayos de iones o bien como suspensiones de partículas del orden de nanómetro o el micrómetro. Los cambios de estado. Un cambio de estado consiste en pasar de un estado de agregación de la materia a otro en una misma sustancia o compuesto. El cambio se produce porque ha habido una modificación de temperatura o de la presión. Algunos de los cambios que sufre son cuando pasa la evaporación, cuando pasamos de líquido a gas. La sublimación, cuando pasa de un sólido a gas directamente. La condensación es el cambio de estado de gas a líquido. La cristalización o sublimación inversa es el cambio de estado gaseoso a estado sólido. Solidificación es el cambio de estado de líquido a estado sólido. Y la fusión cuando pasamos de un sólido a un líquido, también llamado el punto de fusión. Hola chicos, nosotros somos Adriana Patricia Contreras Núñez y Tania Amber, su servidora, y les vamos a dar una clase rápida sobre la educación sexual. La adolescencia es el momento en donde el amor está más vivo y confuso a la vez. Surgen los primeros acercamientos, los primeros noviazgos y el querer con locura a alguien que realmente apenas conocemos, y el montarnos sueños con esa persona a su alrededor. Es una época preciosa,
pero que también lleva muchas veces al engaño, confundiendo lo que sentimos y dramatizamos situaciones mucho menos importantes de lo que son, por no tener apenas experiencias, algunas en el amor. Si le sumamos el endulzamiento que el mundo del cine le da, tenemos el caldo del cultivo para el típico amor adolescente. Cada año, al menos 2 millones de mujeres jóvenes en los países en desarrollo se hacen abortos inseguros, y eso puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo el desgarro del cuello uterino, útero perforado, una hemorragia, una infección pélvica crónica, infertilidad o incluso la muerte. Es importante tener mucha información sobre el aborto antes de tomar la decisión de hacerlo, además de asesoría médica y psicológica para los adolescentes involucrados. No ayudará a tomar atajos. El estar embarazada en edad adolescente es peligroso y un aborto en menores lo es aún más. Existen 4 tipos de aborto. El primero es el espontáneo y se considera espontánea a la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir. El número 2 es el aborto inducido, que según la OMS es como resultante de maniobras practicadas deliberadamente, con ánimo de interrumpir el embarazo. La número 3 es el aborto legal, y se considera legal cuando es realizado bajo las leyes del país donde se practica. Y por último está el ilegal. Contrario a lo legal, el aborto ilegal se da cuando es clandestino o realizado en contra de alguna de las leyes donde se practica. Y ahora, para poder prevenir esto, les vamos a presentar los métodos anticonceptivos. ¿Qué son? Son diferentes maneras de prevenir embarazos. Y su función es evitar la fecundación del óvulo, es decir, llegar al embarazo no deseado. Puede apreciar que la vasectomía tiene un 99.85% de efectividad y el condón, que es uno de los más usados, tiene un 82% de efectividad. Ahora, ya que existen diferentes tipos de anticonceptivos que vienen siendo desde hormonales hasta permanentes. Existen más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual que incluyen la clamidia, el herpes genital, la gonorrea, el VIH-Sida, el virus de papiloma humano, la sífilis y la tricomonasis. Hola chicos, nosotros somos Adriana Patricia. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Del nombre de este militar y estadista mexicano procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México, el Porfiriato. Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión, en 1843. En 1855 dejó los estudios para apoyar la revolución de Ayutla, que combatía al presidente Antonio López de Santana, e inició así su carrera militar que lo llevó hasta la cúspide del poder. Fue nombrado jefe político de Ixtlán y al triunfo de los sublevados, el presidente Comonfort le otorgó el mando militar de Tehuantepec. En 1860 sale por primera vez del estado de Oaxaca para pelear en el bando liberal, en la Guerra de Reforma, conflicto civil en el que se enfrentaron conservadores y liberales. Apoyó la causa liberal, después tomó de nuevo las armas contra la invasión francesa y participó en la batalla del 5 de mayo al lado de Ignacio Zaragoza. En 1867 optó por la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez y lo reeligió en 1871. Juárez falleció en 1872 y le permitieron a Díaz regresar a México. Tras la muerte de Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz se rebeló de nuevo esta vez y consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia.
El período abarca 34 años, en donde México estuvo en manos de Porfirio Díaz. Este período comprende de 1876 al término del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, a mayo de 1911. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, el país no estaba en una situación estable. Había rivalidad entre los viejos liberales de la etapa anterior y los jóvenes de ideas nuevas que deseaban desplazarlos. La unión de ambas partes era necesaria para alcanzar la estabilidad política del país y llevar a cabo la ansiada reforma económica que ya había estado planeada desde los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada, pero no se había logrado. La inestabilidad política de la época se debía a las rebeliones de los lerdistas, que apoyaban a su líder para recuperar el poder, a levantamientos de indígenas, levantamientos contra gobiernos locales, a los bandoleros que asolaban los caminos, rebeliones campesinas y ataque de indios apaches de Estados Unidos que perjudicaban a las poblaciones del norte del país. La acción del general Díaz lo hizo ser un hombre más importante de México por un espacio de 30 años. En este tiempo sucedieron muchas cosas sobresalientes en el país. Se logró alcanzar la estabilidad política, se registró un extraordinario crecimiento económico, disminuyó considerablemente la delincuencia y el bandolerismo, casi desapareció como fenómeno social. Pero a la par de estos grandes cambios a favor de la patria, también hubo grandes abusos tales como despojo de la propiedad comunal indígena, se reprimió con mano dura, mediante la ley fuga o la pena de muerte, a quienes alteraran el orden público o se opusieran al régimen. Se atacó la libertad de prensa y la gran parte de la población se mantuvo en la pobreza. Económico. Para promover el crecimiento económico del país durante su periodo, el general promovió políticas liberadoras de la economía nacional y México mostró una gran apertura al capitalismo extranjero. Modelo económico, apoyando en las inversiones extranjeras y orientando a satisfacer las demandas del mercado mundial, es llamado por los economistas dependiente, con crecimiento hacia afuera, es decir, que el resultado del crecimiento económico no es resultado del proceso de maduración de las fuerzas productivas nacionales, sino los factores externos. Aspecto social en el porfiriato. Al finalizar el régimen hacia 1910, México tenía aproximadamente 15 millones de habitantes, de los cuales 11 millones eran campesinos que sobrevivían con salarios que iban entre los 25 y 30 centavos diarios. Al igual que la economía, las condiciones de los campesinos variaban dependiendo de las regiones del país. El campesino tenía que recurrir al endeudamiento. Este endeudamiento obligaba a los campesinos a permanecer en las haciendas y con ello los hacendados tenían la garantía de la mano de obra para sus tierras. Además, estas deudas eran hereditarias. Modernización de la infraestructura. El periodo en el cual el general Díaz estuvo al frente de la presidencia del país se caracterizaron por la modernización de la nación. La modernización económica fue posible principalmente la expansión del ferrocarril, que facilitará el acceso rápido a todas las regiones distantes y el traslado de mercancías. Otro avance que ayudó al desarrollo de la economía fue el tendido de la red telegráfica y telefónica. El ferrocarril era considerado la palanca del progreso. Las principales obras realizadas en México durante el mandato del general Díaz son las siguientes: el Gran Canal del Desagüe, el Hospital General, el Teatro General hoy de Bellas Artes y el Palacio de Correos, entre otros. El porfiriato puede ser un periodo bueno o malo, depende de la perspectiva desde donde se mire, pues hubo a la vez avance así como retroceso en muchos ámbitos del país. Si nos centramos en el aspecto de la economía, esta tuvo grandes avances, y durante la época se creó un gran crecimiento económico. Sin embargo, este no beneficiaba a toda la población mexicana, pues solo se favorecían ciertas regiones, mientras las otras permanecían en un estancamiento. Provocó grandes inconformidades en los mexicanos, sobre todo en los trabajadores, los cuales a la larga se manifestaron creando huelgas y levantamientos, puesto que no se les pagaba lo justo y eran obligados a trabajar más horas de las que debían. Actuaron no trabajando, quemando fábricas y tiendas de raya, robando en la casa de empeño y también estuvieron armando revueltas en la cárcel. Sin embargo, debido a la importancia que el presidente le tomaba a la educación, hubo un incremento en el número de escuelas y de educación que se impartía, así como un interés mayor de su parte hacia las artes. Educación y cultura. Durante el porfiriato, más de 10 millones de habitantes no sabían leer ni escribir, aunque como en todos los aspectos, el porfiriato, este sector también tenía claros y oscuros. Como se ha podido notar, del sur del país era el más afectado y las grandes metrópolis desarrollaron un gran índice de alfabetización.
El gobierno trató de hacer algo por la educación y por ello creó una serie de instituciones que enlistaré a continuación. En 1891 creó el Consejo Superior de Institución Pública y en 1905 fue elevado al rango de secretaría. En 1910, Justo Sierra reunió las escuelas de especialidades y las organizó en una universidad nacional. Porfirio Díaz es representado como un personaje que causó gran impacto en nuestro país y diferentes controversias. Sin embargo, pertenece y marcó un periodo muy importante de nuestra historia, y por eso se seguirá recordando a través de todas las generaciones. Finalmente, todo se reduce a que Porfirio Díaz tomaba la mayor parte de las decisiones y de mismo modo los diputados y senadores accedían a todo lo que él decía. La opinión pública debía mantenerse sometida y no se permitía la opinión general. La reelección funcionó durante un largo tiempo porque el país buscaba la paz, y aunque él logró impulsar al país económicamente en un principio, con el paso de los años la situación se fue agudizando. La creciente desigualdad y la injusticia que se vivía mayoritariamente en los campos hacía que no se tuviera la oportunidad de participar políticamente. Porfirio Díaz pasó hasta sus 80 años en el poder, pero este no lo hizo nada fácil, hasta que por fin él decidió que México estaba listo para un nuevo gobierno, libre y obtener la solución de sus problemas. Buenos días, compañeros. El tema de hoy que vamos a ver es el ensayo. ¿Cómo estructurar un ensayo? El ensayo se estructura por tres partes, que es el exordio, el desarrollo y la conclusión. Como base fundamental, el exordio debe de tener una tesis. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es el exordio? El exordio también se nombra como introducción. Ya que se va a indicar el tema que se va a abordar. La tesis se escribe la idea que se va a defender. El desarrollo se da a conocer los estudios previos. También podría ser como investigaciones, e ideas principales. Y ya en la conclusión se resume la tesis y cada uno de los argumentos promueve la reflexión. Ya que la conclusión se estructura con la tesis y defiende los estudios previos. Así es como se estructura un ensayo. Los portafolios se plantearon como la muestra de evidencias y resultados de tus logros profesionales. Más tarde se ha utilizado como un concepto y técnica para mejorar en el proceso de aprendizaje académico y profesional, como un recurso para que el estudiante muestre sus aprendizajes, comprenda y reflexione sobre este aprendizaje. Entendemos un portafolio
como el informe o expediente, donde el estudiante va depositando sus trabajos de forma individual o en grupo, sus reflexiones, sus experiencias, a la vez que el docente lo va evaluando y acompañando de forma interactiva en el proceso de autoaprendizaje. También se suele utilizar para depositar contenidos administrativos, no solamente académicos. Un portafolio sería una plataforma virtual para soportar este portafolio, que significa un tipo de supervisión o enseñanza más personalizada y basada en una teoría más constructiva del aprendizaje y un modelo de evaluación más formativo. Los portafolios se plantearon como la muestra de evidencias y resultados de tus logros profesionales. Más tarde se ha utilizado como un concepto y técnica para mejorar en el proceso de aprendizaje académico y profesional, como un recurso para que el estudiante muestre sus aprendizajes, comprenda y reflexione sobre este aprendizaje. Entendemos un portafolio como el informe o expediente, donde el estudiante va depositando sus trabajos de forma individual o en grupo, sus reflexiones, sus experiencias, a la vez que el docente lo va evaluando y acompañando de forma interactiva en el proceso de autoaprendizaje. También se suele utilizar para depositar contenidos administrativos, no solamente académicos. Un portafolio sería una plataforma virtual para soportar este portafolio, que significa un tipo de supervisión o enseñanza más personalizada y basada en una teoría más constructiva del aprendizaje y un modelo de evaluación más formativo. Los portafolios se plantearon como la muestra de evidencias y resultados de tus logros profesionales. Más tarde se ha utilizado como un concepto y técnica para mejorar en el proceso de aprendizaje académico y profesional, como un recurso para que el estudiante muestre sus aprendizajes, comprenda y reflexione sobre este aprendizaje. Entendemos un portafolio como el informe o expediente, donde el estudiante va depositando sus trabajos de forma individual o en grupo, sus reflexiones, sus experiencias, a la vez que el docente lo va evaluando y acompañando de forma interactiva en el proceso de autoaprendizaje. También se suele utilizar para depositar contenidos administrativos, no solamente académicos. Un portafolio sería una plataforma virtual para soportar este portafolio, que significa un tipo de supervisión o enseñanza más personalizada y basada en una teoría más constructiva del aprendizaje y un modelo de evaluación más formativo. Los portafolios se plantearon como la muestra de evidencias y